Viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, buenos días. Gracias por estar con nosotros a esta hora. Muy buenos días a todos y saludo a toda su audiencia. Viceministro, ¿qué es lo que está pasando con el comportamiento del virus? Lo acabamos de contar en nuestro informe y es que personas cada vez más jóvenes están necesitando hospitalización y están llegando a las clínicas en estado cada vez más crítico. ¿Por qué? Bueno, tristemente, pues esta es una enfermedad de contacto. Entre más contacto tengamos, más riesgos tenemos de enfermar. Lo hemos visto Día del Amor y la Amistad, Día del Padre, Día de la Madre, Navidad, Año Nuevo y ahora Semana Santa. Estas interacciones sociales con factores de riesgo, con actitudes de riesgo por parte de las personas, nos está generando un aumento grande. Tenemos un número importante de personas vacunadas. Esto puede ayudar a disminuir la incidencia en estos grupos, aunque todavía sigue siendo porcentualmente pequeño. Pero esta es una enfermedad que toca a todos los grupos y en la medida en que más contacto tengamos, los más jóvenes se han infectado menos y vamos a tener un mayor riesgo de que entren a los servicios hospitalarios, entren a las unidades de cuidado intensivo con estancias más prolongadas, lo cual va a congestionar los servicios hospitalarios. Viceministro, con los buenos días, pero entonces, ¿los jóvenes se relajaron más? Lo que vemos es que en general ha habido una no adherencia a medidas. La percepción de riesgo ha bajado en algunas ciudades, en algunas con eventos críticos, Medellín, Barranquilla, Santa Marta, otras ciudades con un aumento importante, como la ciudad de Bogotá, en aumento en pacientes en unidades de cuidado intensivo, pero también viene subiendo ciudades como Cali. Entonces yo creo que este es un tema social que depende de todos y sí, efectivamente los jóvenes han tenido conductas más grandes de riesgo, lo hemos visto en las cantidad de fiestas o eventos que se han evitado en el país y pues nos imaginamos que muchos de ellos no fueron reportados y no pudimos intervenirlos a tiempo y dentro de este tipo de eventos se pudieron generar muchos contagios, pero también está el contagio dentro de los hogares. El contagio en Semana Santa, mucha gente viajó, mucha gente fue a sitios de sus familiares con un tema de riesgo dentro de los hogares muy complicado, porque después de 6 horas, 8 horas, un día, el tapabocas pareciera que sobrara y la gente adopta medidas no sanas. En las horas de las comidas se quitan los tapabocas y conversan alegremente, y más cuando se toma una cerveza o un trago de licor, el relajamiento se da mucho mayor. Entonces yo creo que tenemos claro dónde se dan las fuentes mayores de contagio. Se dan primero dentro de nuestros hogares con interacciones no adecuadas, segunda en estas aglomeraciones, en estas reuniones, en estos eventos donde los factores protectores son muy pocos y el resto se da en nuestras interacciones diarias cuando nos descuidamos, cuando no usamos el tapabocas, cuando no mantenemos el distanciamiento social, cuando no nos lavamos las manos. Viceministro, pero entonces, si nos estamos relajando por un lado y tenemos también la advertencia de la OPS y la OMS acerca de lo que viene en las siguientes semanas, que lo han definido como mucho más crítico de lo que estamos viendo hasta ahora, cerrarnos más, aumentar las restricciones en las ciudades mientras avanzamos en el plan de vacunación y tenemos como un mayor número de personas inmunizadas, ¿sería una buena opción para enfrentar esta tremenda ola? Eso venimos haciéndolo desde semanas antes de Semana Santa. Venimos con 2 circulares instructivas en el cuales ordenamos o recomendamos, dependiendo del caso y las ocupaciones de unidades de cuidado intensivo y la evolución de la enfermedad, recomendamos medidas para ocupaciones entre el 50 y 70, limitaciones de movilidad nocturna a altas horas, 12 de la noche, picos y cédulas para ocupaciones entre el 70 y el 80%, limitaciones más cortas, 10 de la noche, entre 85 y 80%, 8 de la noche, y para las que están con ocupaciones muy altas, restricciones mucho más severas como limitación de movilidad para transporte público, pico y cédula en el mismo transporte, cierres desde las 6 de la tarde y las que tienen adicionalmente crecimientos acelerados, medidas como las que tuvimos el fin de semana de Bogotá, de cuarentenas o Sí. limitaciones totales por 2, 3 días, dependiendo de la condición de cada región. Esto lo estamos evaluando todos los días, en todo momento. Hoy tenemos reunión con la ciudad de Bogotá para evaluar las medidas hacia adelante.
Viceministro, precisamente hablando de la ciudad de Bogotá, acabamos de terminar la cuarentena estricta hacia las 4 de la mañana. Estamos entonces a la expectativa de lo que vaya a suceder este fin de semana con la reunión que ustedes tendrán el día de hoy con la alcaldía. Ya la Secretaría de Salud ha confirmado algunos casos de contagio por COVID-19 en colegios públicos, exactamente en 3 colegios públicos. ¿Vamos a volver a encerrarnos este fin de semana en Bogotá? Vamos a revisar todas las cifras, pues vamos a hacer un análisis epidemiológico muy juicioso con Bogotá y en conjunto con los expertos vamos a proponer la mejor medida para la ciudad. Estamos empezando a vivir los efectos de Semana Santa. Estos son efectos importantes. Vamos a evaluar cómo fue el comportamiento ciudadano durante este periodo y cuáles son las consecuencias de las personas cuando no se adoptaron comportamientos o actitudes seguras. Viceministro, y con estas nuevas dosis de vacunas que llegaron entre el domingo y el lunes, de Pfizer, de Sinovac, ¿ya se destrabó entonces en el país ese trancón que había con las segundas dosis que no estaban disponibles para la gente? Porque déjeme decirle, de verdad que es bastante frustrante e incluso preocupante tener un familiar vacunado a medias y sin saber cuándo le van a poner a aplicar la segunda dosis. ¿Ya esto queda solucionado y cómo se va a hacer para que en adelante pues eso no vuelva a pasar? Que le aplican a la gente la primera dosis y cuando llega el turno de la segunda dosis pues no está disponible. Recordemos primero que la aplicación de las vacunas tiene un margen de seguridad. Por ejemplo, la agencia reguladora china la semana anterior expidió las regulaciones para China, donde habla que las vacunas como las de Sinovac se pueden aplicar hasta en 8 semanas, cosa que ya había dicho el comité de expertos. Entonces, tenemos un lapso de seguridad importante, lo cual nos permite ajustarnos a necesidades y a comportamientos. Existieron unas personas que demandaron el mayor número de las primeras dosis y se ocuparon algunas de segundas dosis. Esto generó la dificultad. Ya fueron repartidas, se inició la distribución en todo el país, ya fueron entregados en Bogotá y estas segundas dosis ya se están aplicando en Bogotá, igual que las segundas dosis que van de aquí a la semana del 20. Vamos trabajando y pues estas son circunstancias, como se dice, parte de este proceso que no es complejo. Ya llevamos más de 3 millones de vacunas aplicadas y esto generan interacciones y generan dificultades, parte del ejercicio en la cual estamos trabajando. El caso que se presenten, estamos trabajando para que le podamos informar previamente a los usuarios y evitemos que los usuarios se presenten y, como usted lo dice, lleguen a un sitio y le dicen que su vacuna no está disponible. Estamos trabajando para minimizar ese efecto, pero entendamos que estas son partes de un proceso complejo. Hubo un pedido que estaba haciendo el alcalde de la ciudad de Cali, Jorge Iván Ospina, al Ministerio de Salud para poder vacunar a los mayores de 60 años. El ministro de Salud le dijo que por favor tuviéramos una espera. Él decía que es que tenía muchas vacunas allí represadas para segundas dosis, pero que le dolía no arrancar con ese proceso. Acabo de ver aquí el Twitter del Ministerio de Salud. El ministro de Salud dice que a partir de hoy se puede comenzar la vacunación en ciudades capitales con personas mayores de 65 años con agendamiento respectivo de las EPS. ¿Cómo va a ser ese proceso, viceministro? Nosotros, recuerda que venimos en un efecto de quinquenios, vamos agotando quinquenios, iniciamos con mayores de 80 agendamientos, cuando hemos barrido el agendamiento, o sea, ya no encontramos personas que se agenden en ese grupo, entendiendo que hay personas que son difíciles de contactar o que tienen una movilidad, pues abrimos agendamiento abierto. Ya teníamos agendamiento abierto de 75 para arriba y teníamos con agendamiento 75 a 74 años, bajamos un quinquenio, empezamos con 65 a 69 con agendamiento. Entonces espere la llamada de su EPS, comuníquese con su EPS para que sea agendado, para que llegue de forma ordenada, y cuando hayamos agotado entre el 50 y 60% de las personas de este grupo de edad ya no tengamos opción de agendar fácilmente más personas, damos apertura a la siguiente fase. En este momento, 65 a 69 con agendamiento exclusivo. Es muy importante, si usted tiene esta edad, no se presente en un punto de vacunación porque no le van a aplicar la vacuna. Espere la llamada o comuníquese con su EPS. Si tiene más de 70 años hacia arriba, puede presentarse a cualquier punto de vacunación que lo van a vacunar sin ninguna restricción y sin ninguna limitación. Pero recuerde, si tiene 65 a 69 con agendamiento.
Pues ahí está entonces la noticia, es el viceministro de Salud Luis Alexander Moscoso. Viceministro, vamos a seguir hablando porque hay muchos temas pendientes aún en este proceso de vacunación en medio de esta pandemia. Gracias por atendernos. Muchas gracias a todos y recordar, seguimos en pandemia, el virus está ahí esperando contagiarnos y solo de actitudes seguras, de actitudes responsables, de cumplir los protocolos, de tomar las medidas de prevención es el factor principal para cuidarnos. Las medidas individuales pesan 10 y las medidas colectivas pesan 1. Entonces, la gran parte está en nuestra responsabilidad. Muchas gracias. Feliz día.